Gracias. Hola a todos y bienvenidos. En primer lugar, pues quiero darles las gracias por su tiempo hoy y por permitirnos hablar con ustedes. Mi nombre es Laura Coto Ortega, soy una defensora dentro de nuestro equipo de defensa y participación comunitaria. Solo quiero tomarme unos minutitos para hablar sobre Disability Rights California. Disability Rights California, anteriormente conocida como Protección y Abogacía, es una agencia sin fines de lucro fundada en 1978. Mandato federal para proporcionar servicios legales para personas con discapacidades. Algunos de los temas en los que trabajamos y ayudamos, ¿verdad? Son educación especial, beneficios públicos, servicios del centro regional, salud mental y entre otros. Tenemos más de 260 empleados en todo California. Nuestras oficinas regionales están en Sacramento, Los Ángeles, la área de la Bahía y San Diego. Y nuestras oficinas más pequeñas están en Fresno, Ontario y Modesto. Bueno, ya les dijo Flavia, pero también quiero recordarles que esta sesión va a ser grabada y que por favor no hagan preguntas personales y vamos a tomar las preguntas al final de la presentación. Con eso le paso el micrófono a la abogada María Iriarte que nos va a hablar ahora de alternativas a la tutela. Gracias. Gracias, Laura, y gracias, Flavia, por invitarnos a hablar sobre este tema tan importante. Eh, Vamos a hablar sobre la tutela un poquito porque se necesita hablar de la tutela, porque las personas buscan la tutela, los riesgos de la tutela. Vamos a hablar también de una nueva forma o pueda ser nueva para la persona sobre qué es capacidad. Y vamos a también hablar sobre el apoyo a la toma de decisiones. En inglés se llama Supported Decision Making, como una alternativa a la tutela y cómo se usa, por ejemplo, en el área de salud, de educación, finanzas. Y también vamos a hablar de otras herramientas que se pueden usar en estas áreas. Ok. Una tutela, yo la voy a llamar como una tutela completa porque la mayoría de las tutelas cuando una persona, cuando le quitan los derechos al patrimonio y a la persona. Pero puede ser uno o el otro o los dos, pero normalmente son las dos cosas que se le quitan. Y eso en una tutela tiene que haber uno tiene que meter la petición para una tutela en la Corte Superior, en la división que se llama probate en inglés. Am, el tutor es la persona que el juez aprueba y asigna ser la persona que va a tomar decisiones por el pupilo o el, el, eh, la persona, en inglés se llama conservatee y el tutor es conservator. Normalmente ese tutor es un miembro de la familia, pero a veces puede ser un extraño o también hay corporaciones que hacen este tipo de trabajo. Cuando hablamos de tutela de la persona, estamos hablando de que son se le quitan los derechos de poder decidir sobre su atención médica, con quién va a pasar el tiempo, dónde vive, con quién vive, con quién sale y muchas cosas más. Y cuando estamos hablando del patrimonio, estamos hablando de lo que tiene la persona, sea fincas raíces o propiedad personal. Perdón, inversiones, lo que sea. Se presume que el pupilo propuesto tiene la capacidad a menos que que se le demuestre al juez que no la tiene. Cuando hablamos de la tutela sobre el patrimonio,
la persona que está pidiendo la tutela tiene que demostrar que el pupilo propuesto es sustancialmente incapaz de administrar sus propios recursos financieros o resistir el fraude y la influencia indebida. Solo porque algo pasó alguna vez, eso no es suficiente, ¿no? Eh, Cuando hablamos de la persona, el tutor propuesto tiene que demostrar que el pupilo propuesto no puede satisfacer adecuadamente sus necesidades personales. Por ejemplo, se fijan en si la persona se puede bañar, vestir, alimentar, lavar la ropa, etcétera. ¿Por qué se piensa en la tutela? Se piensa en la tutela porque eso es lo que le están diciendo personal en la escuela o los doctores le están diciendo a los padres, o usted lo que necesita es sacar una tutela completa, ¿no? De la persona y su patrimonio, porque es lo único que saben. Pero muchas veces no es necesario una tutela. A veces sí, pero muchas veces no. Em, También a los padres les preocupa, bueno, cómo va a obtener la atención médica que necesita el hijo si no hay nadie quien lo haga, o cómo evito abuso financiero, o cómo voy a conectar a mi hijo, por ejemplo, con servicios si me están pidiendo algo que demuestre que yo tengo el poder de tomar decisiones, porque a los 18 años la persona se convierte en un adulto y hay que tener un documento legal que le da a otra persona el derecho de tomar ciertas decisiones. Si no hay un documento legal, no puede tomar decisiones. La tutela, muchos padres piensan en la tutela antes de los 18 años, ¿no? Ya empiezan a pensar como a los 16, 17 años, porque saben que a los 18 años los hijos van a ser adultos y los padres ya no tienen derechos sobre ellos, solo que haya algún documento legal. Pero la tutela se puede sacar en cualquier momento después de los 18 años, porque recuerde, a veces si una persona empieza a tener demencia o Alzheimer's, pues es muy factible que tarde que temprano haya una tutela sobre la persona, ¿no? Porque ya esa persona no puede tomar decisiones. Entonces, la tutela se puede pedir en cualquier momento, en cualquier edad, después de los 18 años. Es decir, empezando a los 18 años. Pero la tutela no es necesaria solamente porque una persona tiene un diagnóstico de cual sea, o porque la persona necesita ayuda, o porque siempre ha sido así. También hay una ilusión que la tutela protege de todo, pero no es así. Eh, no necesariamente va a proteger contra estafas financieras, maltrato físico, abuso sexual, arrestos policiales y condenas por jurado. Eso la tutela no lo va a prevenir. La tutela normalmente es permanente. Se puede reversar, si esa es una palabra, pero es difícil porque han habido evidencias en frente del juez que dice que esta persona no tiene la capacidad, entonces vas a tener que demostrar, tener evidencias en frente del juez que o esta persona ya tiene la capacidad de tomar las decisiones. Hay una tutela que es temporary, temporaria, y esa tutela es cuando la persona ha perdido la capacidad y luego digamos que está en un accidente, en coma, y durante ese tiempo hay una tutela temporaria, y ya cuando la persona recapacita su capacidad, ya la tutela no existe. Sí hay ese tipo también. Eh,
normalmente la ley dice que después de que se establece la tutela, el investigador va a ir a repasar el caso un año después y después 2 años después, pero hemos escuchado de que eso casi nunca pasa. Entonces, debería de pasar, debería de ir este investigador a ver cómo andan las cosas, pero no pasa. Y puede ser que porque no pasan, no evitan situaciones con el pupilo, ¿no? Cuando los padres mueren, la corte siempre va a tener control sobre la tutela y el juez puede decidir de que en vez de un pariente para seguir siendo el tutor del pupilo, la corte puede decidir que el tutor va a ser otra persona. El tutor no tiene que respetar la cadena de sucesión de tutor. Se puede tener más de un tutor y cuando se muere el último tutor hay que nombrar otro tutor, ¿no? Y también la corte puede nombrar tutores profesionales. Aquí una forma que se le da al pupilo, que se llama los derechos del pupilo, es la ley que se le tiene que dar esta forma al pupilo y la forma, déjeme ver si, ay, antes yo creo que lo tienen en español, pero esta es una notificación al pupilo que dice que solo porque hay un tutor no significa que pierde el derecho de hacer decisiones importantes sobre la vida de ellos. Eh, Ellos tienen, después de que el juez apruebe un tutor, el pupilo todavía tiene el derecho de ser representado por un abogado que le pida al juez que cambie el tutor, que termine la tutela. El pupilo puede hacer y cambiar su testamento, recibir y controlar su salario y no sé cómo se dice allowance en español. Eh, ¿Cómo se dice, Laura? Allowance o Flavia, No me ¿alguien? acuerdo. Yo también estoy Ahí, buscando aquí, creo que es allowance, es como cuánto, o sea, la cantidad, la prestación, Una cantidad sí, que la la persona prestación. recibe. Ok. sí, gracias. Ok, ok, es muy bien, gracias. A mí yo no tengo la palabra. Y aquí también dice que solo que la corte limite o quite un derecho, también el pupilo tiene el derecho a recibir correo, a votar, a casarse, por ejemplo, a recibir visitas, a hacer sus decisiones médicas, etcétera. Entonces, en una tutela, el juez va a decidir cuáles son los derechos que se le van a quitar a la persona. Y a veces no son todos estos derechos. Todo depende de lo que diga los papeles que se llaman the letters of conservatorship, qué es lo que se le van a quitar. Entonces, esa es una forma que se le tiene que dar al pupilo. Y esa forma está aquí. Y yo sé que la tienen en español, pero no sé por qué no la tenemos aquí. Obviamente hay situaciones donde la tutela es la única cosa que puede servir, ¿no? En situaciones de emergencia donde la persona se incapacitó, no puede dar consentimiento y no identificó a alguien para tomar decisiones, entonces en esa situación puede haber una tutela, por ejemplo, temporaria. Eh, y hay personas que francamente no tienen la capacidad necesaria para, para poder usar otras de las herramientas de las cuales les voy a hablar, ¿no? Porque para las herramientas, yo les voy a hablar las alternativas a la tutela, se tiene que tener algo de capacidad. Eh,
Entonces, aquí hay razones por ver otras opciones. La corte siempre va a tener parte en la vida del tutor y del pupilo. Hay muchas decisiones que el juez tiene que decidir si se mueven. Esas son todas las cosas. Hay muchas cosas que se le tienen que pedir, que notificar a la corte sobre lo que está pasando. Em, la tutela también puede cambiar las relaciones entre el tutor y el pupilo. Normalmente el tutor va a ser la madre, por ejemplo, el padre. Y si el hijo, el pupilo, no está de acuerdo con las decisiones que se está tomando, puede eso cambiar las relaciones entre el padre e hijo. El objetivo de las alternativas son para mantener las personas más independientes posible para que ellos moldeen sus propias vidas o lo que se llama autodeterminación. Vamos a hablar de todas estas opciones a la tutela. Hay la tutela limitada, por ejemplo. Vamos a hablar y en todo esto vamos a hablar de la toma de decisiones, ¿no? Porque la toma de decisiones es una alternativa a la tutela. Em, cuando estás pensando en las alternativas, y todas estas son herramientas, puede usar, por ejemplo, el poder legal para algo o el formulario HIPAA para otra cosa. Se puede usar tantas herramientas que quieras. No es solo una que se tiene o se puede usar. Am, cuando estás cuando estás pensando en las alternativas, piense en qué es lo menos restrictivo a la persona. Y también cuando en la forma de la petición de la tutela, sea tutela limitada o tutela completa, en esta forma, aquí hay un enlace a la forma y en la sección que se llama información complementaria confidencial, tienen que indicar si las alternativas se usaron, y por qué las alternativas no funcionaron, incluyendo se tiene que también uno considerar, por ejemplo, la toma de decisiones con apoyo. Y el juez no va a consentir una tutela menos que el juez determine expresamente que una tutela es la alternativa menos restrictiva. Esto es un cambio a la ley que ocurrió hace unos años. Cuando uno está pensando en qué estrategia de tomar en las decisiones, realmente es cuál es el apoyo menos restrictivo que puede funcionar para esta situación. Y cosas que uno debe de pensar es, bueno, qué tipo de decisión hay que tomar, cuánto riesgo hay, qué tan fácil sería deshacer esa decisión y si la persona ha tomado una decisión como esa antes. Hablemos de la tutela limitada. También se mete una petición con la Corte Superior en la sección de probate. Y solo hay 7 derechos que se le pueden quitar a la persona en una tutela limitada. Y la tutela limitada es solamente para los clientes del centro regional. Si yo tengo una discapacidad psiquiátrica, yo no, y mi mamá mete una petición para la tutela limitada, me la van a negar porque yo no soy cliente del centro regional. Y digamos que mi mamá mete una petición para la tutela limitada y marca que ella quiere que me quiten todos estos derechos que vemos aquí. ¿Me lo van a quitar? Depende. El juez tiene que ser convencido que no tengo la capacidad en cada área para quitarme estos derechos. Entonces, aunque mi mamá marque que me quiere que me quiten todos estos derechos, es posible que no me quiten todos estos derechos o ninguno.
Todo depende de qué evidencia va a tener el juez. Hay cosas que en una tutela limitada el tutor no puede hacer, no puede controlar. Por ejemplo, mi mamá no me puede controlar el salario que yo gano, no puede aprobar tratamientos dañinos, hacerme tomar tratamientos farmacológicos, esterilizarme, meterme en una institución, hacerme someter a tratamiento electroshock o hacerme someter a psicoterapia. No se puede hacer en una tutela limitada. Ah, cuando mi mamá meta esa petición, me van a asignar un investigador y ese investigador me va a entrevistar, me va a hablar sobre el proceso y determinar si yo estoy en condiciones de asistir a la audiencia donde el juez va a decidir si me pongo a la tutela, si me pongo a mi mamá como tutor o si quiero otra persona que sea mi tutor. También el investigador va a entrevistar otras personas, familia, determinar si realmente hay una necesidad para este tipo de tutela y también averiguar sobre el tutor, mi mamá, y si ella es adecuada para ser tutor. Ahora, yo sé que alguien me va a preguntar esto. Para los hijos que van a cumplir 18 años, ¿qué tanto antes de que cumpla los 18 años podemos meter la petición? Y yo le voy a decir, yo no sé, porque hay dos cosas muy importantes. Yo no sé cuánto tiempo se va a demorar el investigador en terminar su investigación. En un entrenamiento que tuve, una señora metió una petición para la tutela limitada, nos dijo que el investigador tomó 8 meses para terminar su investigación. 8 meses. También he oído que se toma menos tiempo, 2, 3 meses. Todo depende del investigador. Entonces yo no le puedo decir, bueno, meta la petición 3 meses antes de que su hijo cumpla 18 años. No hay una fórmula. También lo que influye cuando vas a meter la petición para un joven antes de los 18 años es, usted tiene que llamar a la Corte Superior, la sección de probate, y preguntar qué tan adelantados, es decir, cuándo es el próximo espacio para esa audiencia. Y pueda que la persona con la cual hables le diga, bueno, nosotros tenemos ocupado todos los próximos 6 meses. Entonces uno ya sabe, bueno, a mí no me van a dar esa audiencia dentro de 6 meses porque ya el calendario del juez está ocupado. Entonces usted tiene que averiguar qué tan adelantados están en sus audiencias, ¿no? Es decir, porque hay cortes superiores que están muy ocupadas y hay otras que no están tan ocupadas. Entonces todo depende. Yo no sé qué decirle, solo de que esos son los factores que influencian cuándo uno debería de meter esa tutela limitada. También el centro regional va a meter un reporte a la corte mínimo 5 días antes de la audiencia. El informe es confidencial en la manera de que el público no puede obtener ese reporte, pero las partes, el propuesto tutor y el pupilo lo pueden obtener. Y ese reporte va a hablar sobre el grado y la discapacidad de la persona, qué tipo de asistencia necesita, su estado mental, físico, bienestar social y recomendaciones al juez sobre la petición. También lo más factible es que se me va a asignar un abogado y me va a hablar sobre lo que está pasando y le va a informar al tribunal en un documento sobre lo que sobre la tutela, sobre si realmente soy candidata para una tutela y otras cosas más. Va a abogar por mí con el juez.
También, como soy clienta del centro regional, yo puedo acudir a la Oficina de Derechos del Cliente o OCRA, Office of Client Rights Advocates. Ellos son nuestra organización hermana. Ellos están ahí para abogar para los clientes del centro regional. Entonces yo puedo hablar con mi defensora y decirle lo que está pasando. Ella me puede hablar sobre alternativas, puede hablar con mi abogado, con el investigador y de pronto también, si es posible y necesario, meter algo con la corte. Si no saben cuál es su defensor de derechos de los clientes, puede llamar a esta línea y encontrar esa persona. Cuando estamos hablando de la tutela, el juez debe determinar mediante pruebas claras y convincentes que la tutela limitada es necesaria para promover y proteger el bienestar de la persona. Es una prueba alta, ¿no? Clara y convincente. Ok, hemos hablado de la tutela limitada. Ahora vamos a hablar de la toma de decisiones asistida. Como padres, hasta el momento, ustedes son los que toman las decisiones para sus hijos con discapacidad. El enfoque de la toma de decisiones asistida es que la persona con discapacidad tome esas decisiones después de acudir a personas quien ellos asignan para estar en su círculo de soporte y para que les explique cosas, para que le lee los riesgos y las cosas buenas de una decisión, para abogar para ellos, para ir a una cita médica con ellos. Los padres no son los que están tomando la decisión, es la persona con discapacidad. Yo puedo tener mi círculo de soporte y decidir de que yo quiero que mi mamá y mi hermana sean mi círculo de soporte para los asuntos financieros. Entonces, cada vez que yo tengo alguna pregunta, inquietud que tengo sobre mi dinero o lo que tengo, yo puedo acudir a ellas para que me hagan entender mejor la situación para yo tomar la decisión. Puedo tener otro círculo de soporte para que me ayude en el área de educación. O puedo tener un círculo de soporte que me ayuda con todas estas cosas. Es una alternativa para la tutela y es en la ley que esto es una alternativa y se le tiene que demostrar a un juez, por ejemplo, en la tutela, por qué esto no va a servir, no le va a servir a la persona. Y como dije, es la ley. El proyecto de la ley de la Asamblea 1663 se convirtió en ley a partir del 1 de enero del 2023. Como he dicho antes, se estableció la toma de decisiones con apoyo en el código como una alternativa a la tutela. Las peticiones, como ya les dije, para la tutela tienen que incluir las alternativas de la tutela y por qué no son apropiadas en ese caso. Y como vimos, la forma que se le tiene que dar al pupilo sobre los derechos. Y también es la primera vez que se puede terminar una tutela si el tutor y el pupilo están de acuerdo que se termine y no necesita una audiencia en frente del juez para eso. También DDS tiene mucha información sobre la toma con decisiones. No la voy a abrir, pero aquí está, pueden abrir eso, que hablan sobre la toma de decisiones. Puede ser algo muy informal, no se necesita un contrato ni una forma donde uno tiene que, todos los del círculo de soporte firman que sí, que van a ser mi círculo de soporte, o puede ser algo más formal, un documento, puedo crear yo un documento donde hablamos de mis círculos de soporte.
Hay una organización que se llama Disability Voices United que tienen muy buena información sobre esto y también tienen las formas si se quiere hacer algo más formal. Ok. Hemos hablado de la toma de soportes para decisiones, hemos hablado de la tutela limitada como alternativas a la tutela. Vamos a dejar las alternativas a la tutela al lado y vamos a hablar un momento sobre capacidad. Bajo la ley, capacidad se refiere a la capacidad de una persona a tomar decisiones y ser responsables por sus decisiones o actos. La capacidad no es todo o nada y no es basada únicamente en el coeficiente intelectual o el diagnóstico. Las personas pueden tener capacidad para tomar algunas decisiones, pero no otras. Tomar decisiones algunas veces, pero no otras veces. Tomar decisiones si reciben ayuda para comprender la decisión que deben de tomar. Esa es la toma de decisiones con apoyo. Entonces, en lugar de pensar en capacidad, cuando estamos hablando de capacidad, ¿qué podría hacer esta persona sola en una isla desierta? Mejor pensemos qué podría lograr esta persona con la ayuda y orientación de amigos, familiares y profesionales y con tecnología, educación, paciencia y práctica. Esa es la toma de decisiones con soportes. Todos nosotros buscamos ayuda cuando tenemos decisiones difíciles, ¿no? Todos lo hacemos. Y se le anima a la persona. Si yo tengo un problema y necesito tomar una decisión difícil, la hablo con una persona y me dicen, bueno, hable con tal y tal. Siempre se le anima a las personas que acudan a otras personas para ayuda. ¿Por qué las personas con discapacidad no pueden tener ese mismo, hacer eso, ¿no? Hacer lo mismo. Ay, perdón. Vamos a hablar de toma de decisiones en las áreas financieras, educativas y atención médica, pero también voy a hablar de otras herramientas que se pueden usar conjunto con la toma de decisiones, ¿no? Cuando estamos hablando de toma de decisiones, a veces se necesita el apoyo para comprender la información que se le está dando a la persona, comunicar con los proveedores y controlar las necesidades diarias de salud. Y con un círculo de soporte, en otras palabras, el apoyo de toma con decisiones. Esas personas me pueden ayudar a comprender la información, comunicar con mis proveedores, ayudarme a tomar las decisiones. Pero hay otras alternativas en el área de salud. Se puede tener un poder duradero para atención médica. También en California se conoce como el poder notarial médico. Es un documento que, digamos, yo firmo donde yo le doy el derecho a otra persona en la cual yo le tengo confianza, el derecho legal de tomar decisiones sobre un tema o todos los temas. Entonces, no se necesita ir a la corte para esto. Lo que sí necesita es que la persona que está entregando su derecho legal a otra persona tenga capacidad. Y esa capacidad es la capacidad de comprender el efecto, los beneficios y los riesgos de lo que firma. No es necesario que esa persona entienda todas las palabras grandes en ese documento, sino entienda de que firmando esto, por ejemplo, yo firmo esto y le doy a mi mamá el derecho de tomar decisiones financieras. Yo entiendo eso, que yo ya no lo voy a poder hacer y eso puede ser bueno para mí porque ella sabe más de las cosas y yo quiero que ella lo haga.
pero también, y que también yo le puedo quitar ese derecho a mi mamá. Yo puedo decirle, bueno, ya no quiero que usted tenga ese poder, se lo puedo quitar, se lo puedo dar a otra persona, o yo puedo decidir, ¿sabe qué? Yo ya no voy a tener yo no le voy a dar el poder duradero a nadie. Yo voy a tomar mis propias decisiones, pero la capacidad es muy importante. También la otra forma de que, por ejemplo, mi mamá me ayude con mis decisiones médicas es a través de un formulario que se llama HIPAA. Digamos que mi mamá llama a la oficina de mi doctor y quiere información y le dicen, señora, usted no tiene el derecho de obtener esta información, solo que usted tenga algo de su hija, una forma HIPAA, algo que le dé ese derecho. Y eso puede ser una forma HIPAA. Entonces, estas oficinas siempre tienden a tener sus propias formas. Entonces, mi mamá le dice, bueno, mándeme la forma, recibe la forma y yo la firmo. Yo tengo que entender lo que estoy firmando, ¿no? Si yo no tengo capacidad para entender lo que estoy firmando, no pueda, es decir, pueda que no lo acepte el doctor. O porque se puede cuestionar estas cosas, ¿no? Si yo francamente no tengo capacidad y el doctor recibe una forma HIPAA firmado por mí y el doctor está diciendo, no, María no tiene la capacidad para entender lo que firmó aquí y se puede cuestionar ese documento. Como también se puede cuestionar un poder duradero. La capacidad que se necesita en un poder duradero es la capacidad en el momento que se firmó el poder. Si yo tuve de capacidad hoy para firmar un poder duradero y en 10 años ya no tengo capacidad, el poder duradero es legalmente sano, está bien, porque la capacidad no se mide 10 años después, se mide en el momento en que se firmó el poder duradero. La directiva anticipada para el cuidado de la salud es normalmente cuando uno es como una forma es una forma de poder duradero que no viene en efecto hasta después, cuando la persona ha perdido la capacidad. Pero en el estado de California, la directiva anticipada para el cuidado de de la salud es forma parte del poder duradero para asuntos de salud. Y uno realmente puede hacer esta directiva anticipada eh, para el cuidado de la salud que que esté en efectivo ahora en el momento que se firma y no en el futuro. Uno lo puede hacer de las dos maneras, hacerlo efectivo ahora en el momento que lo firma o que sea efectivo más adelante cuando pierda capacidad. Para toma de decisiones respaldadas cuando estamos hablando de situaciones financieras, yo puedo acudir a mi abogado para para ayudarme a comprender la información financiera, comunicar con las instituciones bancarias, administrar mi dinero. También hay otras cosas que se pueden hacer cuando estamos hablando de cosas financieras. Se puede establecer pagos automáticos de facturas. Muy fácil, así no hay ningún problema. Mi mamá y yo podemos abrir una cuenta bancaria conjunta. Ella va a tener acceso a mi cuenta bancaria como yo, pero ojo, mi mamá no debería de poner nada de su dinero en esa cuenta. Es solo mi cuenta realmente para que ella controle la cuenta. Especialmente si yo estoy recibiendo SSI, otro programa público donde recursos importan. Si mi mamá empieza a poner dinero en la cuenta bancaria conjunta, eso va a causar problemas. Y si eres cliente del centro regional, cuando cumples 18 años, puedes pedir los servicios de vida independiente
y eso me pueden enseñar, por ejemplo, a administrar mi dinero, me pueden enseñar cómo vestirme, arreglarme, limpiar la casa, cocinar, acceso a la transportación, a la comunidad. Hay muchas cosas que me pueden enseñar. Si lo único que yo tengo son los beneficios del seguro social, mi mamá, por ejemplo, puede ser mi representante. Eso en inglés se llama Representative Payee, y ella administra ese dinero y al fin del año el Seguro Social pide una auditoría, ¿no? Van a querer saber en qué se gastó el dinero y todo. También se puede usar un poder duradero para cosas financieras. También se puede establecer un fideicomiso para necesidades especiales, donde hay un tutor que administra ese fideicomiso. También se puede abrir una cuenta ABLE. Aquí en California se llama CalABLE. Y si yo califico para abrir una cuenta de CalABLE, yo puedo asignar cuando se abre la cuenta a mi mamá como la representante legal autorizada, y ella es la que va a manejar esa cuenta. Yo no la puedo manejar. Entonces, todas estas herramientas se pueden usar dependiendo de la situación, ¿no? ¿Qué es lo que le va a funcionar? También ahora vamos a ir en el área de educación y el apoyo de toma de decisiones. Muchas veces los niños con discapacidad no se les da la oportunidad de tomar decisiones. Entonces, no aprenden de sus errores. Y también las escuelas promueven la tutela como la única opción para su hijo. Y nosotros decimos, ¿por qué no practicar la toma de decisiones desde la edad más temprana posible? ¿Cómo se hace eso? Haga que su hijo asista y participe en las reuniones de la IEP como sea posible. Haga que los objetivos de la IEP sean ambiciosos, promover la participación de los estudiantes, centrarse en la autodeterminación, la autodefensa y la resolución de problemas. También para es decir, para asuntos educativos, el Código de Educación de California dice de que hay una forma que se puede llenar y firmar. El estudiante firma que, por ejemplo, yo cumplo 18 años hoy. La próxima semana va a haber un IEP. Mi mamá va. Y el equipo del IEP le va a decir a mi mamá, señora, usted ya no puede estar aquí, excepto usted tenga algo legal que le deje estar aquí. Y tienen razón, yo puedo aquí, bueno, va a estar ahí por ese momento, pero mejor tiene uno de estos formularios, yo firmo y lleno y ponemos el nombre de mi mamá como la persona que va a seguir ayudando a tomar decisiones educativas. Es tan sencillo como eso. También se puede usar un poder duradero, la tutela limitada para decisiones educativas. Finalmente, aquí les doy recursos de diferentes organizaciones. Aquí el recurso de autoayuda para alternativas a la tutela. Antes de COVID, muchas de las cortes superiores tenían clínicas de autoayuda donde les enseñaban qué era la tutela limitada, cuáles son las formas que se tienen que usar, cuáles son las alternativas. Cuando COVID vino, todo se apagó. He escuchado que en algunas cortes superiores ya empezaron otra vez estas autoayudas. Entonces, si usted está interesado en saber si su corte superior tiene esa ayuda para estos temas, hay que llamarlos. Pero aquí hay información sobre apoyos de decisiones y otras cosas. Ya hemos llegado al fin de la presentación. Vamos a dejar de grabar y tomar preguntas.